En marcha la agenda económica del fujimorismo. Todo sobre los anuncios de Elmer Cuba y más. BCR, la SUNAT, etc. Perú y México se amistan tras el salvoconducto a Betsy. Se suman más denuncias contra el jefe de la SUNEDU. Cambios en OEFA y Salud. La acusación a Harvey Colchado por negociación incompatible. Un sospechoso de preparar un plan para atentar contra el periodista Gastón Medina ya disfruta de su curul, y Perú está al margen de los estándares internacionales en el uso de combustibles. Empieza la contra. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Se acaba el domingo 9 de agosto y comenzó a armarse el ajedrez del MEF. Elmer Cuba, el ministro safe que encontró Keiko, ha anunciado algunas medidas que viene cocinando el Ejecutivo y también ha empezado a mover las fichas en algunas instituciones claves. Vamos primero con los nombramientos. En la institución más eficiente del Estado, el BCR, el Ejecutivo cumplió con nombrar a sus 3 miembros del directorio. Los elegidos fueron Inés Choi Chong, Luis Miguel Palomino Bonilla y Gustavo Yamada Fukusaki, todos con experiencia previa en el Banco Central La Verdad. Tanto Palomino como Yamada estuvieron allá por el 2016 gracias a PPK, mientras que Inés Choi es la actual vicepresidenta del directorio del banco. Yamada también fue viceministro de Trabajo en el segundo gobierno de Alberto Fujimori, según su LinkedIn. Ha trabajado en el BID y el FMI. Palomino, por su parte, es el presidente del Instituto Peruano de Economía, el IPE, y ojo, miembro del directorio de Southern y de Laboratorios Portugal, según El Comercio. Y yo me pregunto nomás, ¿no debería dejar el directorio de Southern, por lo menos por el potencial conflicto de interés? ¿No les parece claro? Southern está en un rubro, el minero, donde interesa cómo se mueve el dólar en función del sol. Y el BCR regula la moneda, interviene en el mercado cambiario. ¿No? Además, ¿cómo serían esos directorios en Southern con Palomino? Tan grande es la muralla china dentro de su corazón para no contarle a los directores de la minera cómo va el termómetro de política monetaria en el BCR, y eso no te da una ventaja sobre tu competencia siendo Southern. En fin, pero siguiendo con los nombramientos, también se ha cambiado al directorio de Petroperú, para bien, debo decir. A la cabeza del directorio vuelve Oliver "No me quiero ir, señor Stark", quien fuera el presidente más competente que ha tenido la petrolera estatal en por lo menos 15 años. Él planteó un modelo coherente de reestructuración, pero el gobierno de la inútil de Boluarte se cagó en su propuesta y lo aburrió hasta que renunció. Elmer Cuba ya ha dicho que el plan A es la reestructuración planteada por Stark. Si eso no funciona, se podría pensar en el ingreso de un privado para la gestión de la compañía. Ojo, no dijo privatizar, sino realizar un contrato de gestión. Yo les daría una porción minoritaria de la compañía también para que arriesguen dinero e inyecten capital. Pero bueno, parece que hay luz al final del túnel para nuestra alicaída petrolera. Otro lugar donde también se han movido las sillas es en la SUNAT. Ahí quedó al mando César Luna Victoria, un viejo conocido naranja. Fue ministro de Pesquería y de Negocios Comerciales Internacionales de Alberto Fujimori, lo que hoy son el Produce y el Mincetur, y director ejecutivo de la ONG de Keiko, el Instituto para el Desarrollo con Inclusión. ¿Cuáles eran las principales fuentes de financiamiento de esa ONG? Hasta hoy no les sabría decir. Pero más allá de eso, si bien Luna Victoria conoce técnicamente el sector, era socio del Rebasa, uno de los estudios más grandes del país, a mí me salta una alerta con el peso político de su perfil. Está claro que el gobierno ha puesto allí a un naranja de confianza, y el rol de superintendente de la SUNAT tendría que ser de un perfil netamente técnico, porque ya en el primer fujimorismo vimos un uso político de la administración tributaria. ¿Quieres joder a un opositor? Le mandas revisar las cuentas de la empresa por la SUNAT. Siempre va a encontrar algo, siempre. Es como una inspección municipal cuando quiere extorsionar a un local puerta calle. Y aparte, ¿no se acuerdan del RUC sensible también? Que Luna Victoria sea tan camiseta naranja no es una virtud para esto. Y donde también hubo, aquí sí, saludables cambios fue en la presidencia del controvertido OS, que supervisa las contrataciones con el Estado. La nueva presidenta
es Carla Gaviño, que en el pasado se ha pronunciado en contra de las extrañas movidas que hubo en esa entidad. Ya se las hemos contado de sobra aquí. Nuestras fuentes a la interna nos dicen que se espera que las cosas se enderecen. Confiamos en que será así. Ahora vamos con las medidas anunciadas, señores, que sé que se están preocupando por sus feriados. Pues Cuba ya aclaró que al final no se van a quitar. Lo que sí es que se moverán para alargar los fines de semana. Al viernes o al lunes, eso todavía está por definirse. Que si los ponen viernes, acá igual no trabajamos ese día, así que es como si no existieran. Gano yo, el sucio capitalista. Y si los ponen lunes, pues sí nos los tomamos, gana el equipo y gano yo también como autoempleado que quiere descansar. Eso sí, los feriados de 28 de julio, Navidad y Año Nuevo son inamovibles. Lo otro que se anunció es que el aumento del sueldo mínimo a 1.300 soles se hará en 2 tandas. Una de 100 soles para finales de año y otra de 70 para después del fenómeno del niño. ¿Qué más? Pues una buena noticia. Cuba dijo que el gobierno va a presentar demandas de inconstitucionalidad contra las 4 normas más lesivas para las cuentas fiscales. ¿Cuáles? En RPP precisó que se refería a las de pensiones docentes, militares y policías, las de gratificaciones y CTS para los CAS y la del incentivo único del CAFAE. Bien, este es un tema de números nomás, amigos. 2 más 2 no es 12. Tiene que subir, pero poco a poco. Sobre exoneraciones tributarias, Cuba le dijo a Semana Económica que no son el gran problema fiscal, pues solo representan 2% del PBI. Más bien, el gran problema es la evasión tributaria, que es el 9% del Producto Bruto. Y eso se los venimos diciendo hace meses aquí. Y ya lo último es el anuncio sobre comisiones presidenciales de reformas lideradas por peruanos notables. Una es sobre informalidad, otra sobre inversión pública y otra sobre evasión. Pero aquí queremos resaltar la última, la de reforma del mercado financiero. Uno de los que la liderarán es Martín Naranjo, el presidente de Asbank y gran dealer de frases y reflexiones filosóficas para cada momento. Pero más allá de eso, acá vamos a testear qué tanto Asbank representa a todo el sector bancario y no solo a los 4 grandes, principalmente a los Romero. Lo digo porque como Asbank, Naranjo tendría que apuntar a normas que promuevan la competencia y el libre mercado entre sus agremiados, en cuyo caso bien para todos. Pero si termina siendo una reforma pro BCP, pues ahí sí que habría una gran revelación y un gran conflicto de intereses, ¿no? Veamos qué plantea y les cuento mi veredicto. Vamos con más noticias. Perú y México se amistan luego del salvoconducto a Betsy Chávez y claro, la familia de Pedro Castillo ya le extiende una rama de olivo a Keiko. El antifujimorismo ha de estar sufriendo otra crisis de identidad. ¿Qué van a decir? ¿Que revivió el fujicastillismo del 2017? ¿Que convenientemente olvidaron los últimos 5 años? En fin, como ya sabrán, el viernes bien temprano se anunció que se restablecían las relaciones diplomáticas entre Perú y México, lo que tenía como trasfondo, claro, el asilo a Betsy Chávez, condenada por el intento de golpe de Pedro Castillo. Bueno, el gobierno de Keiko le dio el salvoconducto, reservándose el derecho de pedir luego su extradición. Lo que sorprendió, sin embargo, es esta ramita de olivo que le extendió Jennifer Paredes, diputada de Juntos por el Perú e hija putativa del profesor, a la presidenta. Ella dijo sobre Keiko, cito, sentimos que inició bien, claro, lo está buscando por el bien del Perú, creo. Y es que, claro, esto se entiende como un primer paso para luego liberar a su papá. La realidad siempre se impone sobre las exhibiciones morales. A la par, la señora K adelantó que en los próximos días se designará al nuevo embajador peruano en México. Implicancias para nosotros los mortales. Estrella Peinado, profesora de la Universidad del Pacífico, le dijo a Gestión que una de las cosas en agenda es aclarar si le van a seguir pidiendo visa mexicana a los peruanos. Aunque igual dijo, cito, que esto generará mayor seguridad respecto a inversiones, operaciones e ingresos de las empresas. Hasta ahí el asunto diplomático. Lo otro son las encuestas. Keiko arranca su gobierno con 60% de aprobación, según el sondeo de Datum publicado hoy en El Comercio. Incluso en el sur, 44% le da un periodo de confianza frente al 39% de desaprobación. Si vieron la entrevista con Beto Ortiz, ahí les adelanté que la señora K sí iba a tener luna de miel, no como Castillo. Otro que está happy con las encuestas es Porky, el hombre cuya orina fue bien retratada por la pluma de Pancho de Piérola. Según Ipsos para Perú 21, López Aliaga está primero con 21% en Lima. En julio, antes de la jugada para que renuncie Rubio, el que estaba arriba era Techito Bruce con 14. ¡Qué locura, amigos! Dense una vuelta por la, entre comillas, vía Expresa Sur antes de votar, por favor, ya que les puedo decir. Por ahora vamos a
a un primer corte y volvemos con la olla de grillos que se ha destapado en la SUNEDU, las movidas en el IPD, eSalud y OEFA, todo lo que se sabe sobre la acusación contra Harvey Colchado y el diputado fujimorista sospechoso de planear un atentado contra el periodista Gastón Medina. Volvemos. ¿Te gusta nuestro contenido y quieres ver más de nosotros? Pues estás de suerte. Hemos creado un Patreon donde tendrás más de la contra. Al suscribirte, conseguirás los mejores beneficios, así como acceso a contenido exclusivo. Pero sobre todo, apoyarás a este proyecto. Encuentra el link de nuestro Patreon en la descripción de este video, para seguir hablando de los temas más impactantes de los que nadie habla, y sin importar a quién le moleste. Regresamos con la contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Y ya sabes, la mejor forma de sostener este espacio de periodismo libre es con nuestras membresías de YouTube. Te pasaremos completos nuestros documentos exclusivos, tendrás contenido adelantado y stickers. Solo tienes que cliquear en el botón unirse aquí abajo. Apoya el periodismo independiente. Titulares. 1. Amantes, acoso y represalias laborales. De esto se denuncia a Vicente Espinosa Santillán, quien increíblemente sobrevive a la marea y se mantiene atornillado en lo más alto de la SUNEDU. Esta historia se pone cada vez más picante, les cuento. El miércoles les hablé de la denuncia por presunto acoso sexual de una servidora de la SUNEDU contra el jefe de la institución. La señorita dijo que Espinosa habría tratado de besarla y de acercarse físicamente a ella más de una vez en plena oficina. Ella, incómoda, lo esquivaba y pues luego, aseguró, vinieron las represalias. Primero la mandaron a casa a hacer trabajo remoto, luego le dejaron de enviar expedientes para que revise, nos cuenta, y finalmente, el 6 de agosto, ya no le renovaron la orden de servicio. Miren este mensaje que la presunta víctima le mandó a su jefe directo, Luis Rodríguez, preguntándole sobre la no renovación y acusando directamente a Espinosa. Bien, pero no solo es eso, Willax reveló también una serie de chats que intercambió la denunciante con Luis Corrales, ahora ex jefe de la Dirección Técnico-Normativa Superior Universitaria y amigo de Espinosa. Miren los insultos. Corrales tuvo que renunciar mientras que Espinosa sacó un comunicado negando que haya perpetrado el acoso sexual. Pero bueno, acá la historia tiene más ramificaciones. Nuestro editor general, Julio Rospigliosi, ha conversado con Dafne Alfaro, especialista de la Oficina de Administración de la SUNEDU. Tanto ella como otras dos trabajadoras, de las que no revelaremos sus nombres, nos comentan que durante la gestión de Espinosa, las oficinas de la SUNEDU se convirtieron en el epicentro de las tramas amatorias de algunos altos funcionarios. Y eso no sería importante si no fuera porque, uno, los don Juanes tenían un alto cargo en la entidad, o sea, poder de coacción sobre los demás. Dos, todo habría ocurrido dentro de SUNEDU. Y tres, y más grave, habría habido represalias. Escuchen lo que le ha pasado a Dafne, quien nos ha mandado un escrito detallando cómo inició el hostigamiento laboral en su contra. La cito: los hechos de presunto acoso laboral se habrían iniciado luego de que comuniqué a la esposa del funcionario que éste tendría presuntamente una relación de naturaleza personal con una trabajadora de la Oficina de Recursos Humanos de la SUNEDU. Nos cuenta además que se opuso a la medida cautelar que su sindicato promovió para favorecer la continuidad de Espinosa en el cargo, otra cosa que habría enervado a su jefe. Dafne hoy tiene al menos 3 procesos administrativos y el último viernes no la dejaron ni entrar a su oficina. Miren las imágenes. ¿Qué pasó? Le pusieron una medida cautelar hasta que terminen esos procesos. Que sí, tendrá que ser todo debidamente investigado, pero la suma de tantas cosas es claramente importante, ¿no? Además, miren el documento. Se sustenta en un informe que ni siquiera tiene número. Bueno, Dafne denunció el acoso laboral ante el Minedu en julio sin respuesta. El ministerio hasta ahora ha estado mutis con todo este escándalo, ¿ah? Y pues resulta que según el registro de afiliación política, Espinosa fue militante del APRA entre el 2008 y el 2010. ¿Y quién es el actual ministro? José Antonio Chang, ministro de Alan entre 2006 y 2011. Intentamos llamar a Espinosa, pero parece que apagó su teléfono. Desde prensa de SUNEDU nos dicen que no podían contactarlo tampoco. En fin. 2. Por fin se van los atrincherados, al menos de OEFA y eSalud. Lo del IPD aún estaba en veremos al cierre de esta edición. Aunque según el periodista Ismael Tazaico, la renuncia del actual presidente
presidente del Instituto Peruano del Deporte ya sería inminente. El reemplazo, pues dice El Comercio, que aunque Óscar Fernández asomaba como el gran favorito por su experiencia previa en el IPD, esa opción perdió fuerza en las últimas horas. Han tomado protagonismo otros perfiles especializados más bien. Uno es Ángel García, actual titular de la Federación Peruana de Esgrima, quien ya habría pasado por el proceso de entrevistas. A la par suena con fuerza el nombre del ex judoka Carlos Chiquito Segarra, quien estuvo al mando del extinto Proyecto Legado. En menor medida, ojo, el gobierno también evaluaría los nombres del general Ricardo Moncada y de la ex congresista naranja Leila Chihuán. Ojo que estamos rumbo a los Panamericanos Lima 2027. Y bueno, también hay novedades en E-Salud, donde el ahora expresidente Jaime Moreno se estuvo aferrando con uñas y dientes. Ya daba hasta vergüenza ajena, señor. Recordarán sus polémicas declaraciones de la semana pasada, parchando al ministro Cheput y diciendo que Keiko era la única que lo podía sacar del puesto. Pues fue el mismo Cheput vía ex quien comunicó que se había nombrado a la viceministra de Trabajo, Hilda Sandoval, como encargada en tanto se selecciona al nuevo presidente. Otro cambio fue en el OEFA, otro organismo en el que el presidente había pretendido atrincherarse. Hace unos días le mandó una carta al ministro de Ambiente, Vladimiro Guaroc, diciendo que resulta irregular que le pidan renunciar a su cargo. Y pues hoy le dijeron con permiso, muchas gracias y chau, dieron por concluida su designación. En su lugar entró Johanna Fischer, expresidenta ejecutiva del SENACE, ex secretaria general en Devida y quien ha pasado por varios ministerios. Y una línea para el reality de Luis Dyer en el Minsa, que sí, a mí también me gusta ver la ineficiencia claramente expuesta. Ok, pero ¿y las soluciones? Porque si solo es ir a ponchar lo que está mal, pero no nos cuentan cómo van a solucionarlo y cómo se va solucionando, ¿para qué sirve? Acá quedamos atentos. 3. Fiscalía pide 9 años de prisión contra Harvey Colchado. Al flamante diputado de Ahora Nación se le acusa de los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica. ¿Por qué? Todo empezó en 2015, año en el que el papá de Colchado, que también era un policía en retiro, comenzó a arrendarle a la PNP un inmueble de 3 pisos en Comas para que opere la de Pincri. Pero el problema vino en 2020 tras el fallecimiento de Colchado papá. Esto le dio al diputado la copropiedad del inmueble por sucesión intestada junto a su madre y a sus hermanos. Y en 2021, Colchado y sus 3 hermanos firmaron un poder para que su madre haga o deshaga lo que quiera con la casa. La acusación de la fiscalía es que en ese documento Colchado no mencionó su entonces condición como coronel de la policía, sino que figuraba como independiente. Conversamos con él y nos dijo que se trató simplemente de un error material de su abogado. Dice que todos sus hermanos figuran como independientes porque así estaban en la plantilla que les alcanzó la notaría. También niega haber querido ocultar su puesto en la policía para evitar generar un impedimento. Porque claro, según la fiscalía, Colchado habría recibido beneficios económicos del alquiler, punto que él también niega. Nosotros consultamos con el abogado experto en contrataciones con el Estado, Cristian Luna, y nos dice que solo habría impedimentos si el alquiler fuese en la misma dependencia del lugar de trabajo. Cuando se firmó el contrato en 2021, Colchado trabajaba como jefe de la región policial Lambayeque, así que habría que ver en qué medida se entiende el concepto lugar de trabajo, que se juzgue y se defina. 4. Y logró su curul. El fujimorista Carlos Segarra, exfuncionario del gobierno regional de Ica, ya ejerce como diputado en el Congreso. Acá lo advertimos hace tanto como en febrero, cuando estaba en carrera. Y aquella vez les contamos que según distintos audios era uno de los sospechosos de estar detrás de un plan para atentar contra el periodista Gastón Medina, crítico de la gestión del Gore. Un plan, ojo, no estamos diciendo que fuera el plan definitivo, pero Medina fue asesinado por un sicario en enero del 2025 y el supuesto plan le fue revelado al periodista por un sicario apodado Chino Mere. Extrañamente, este luego cambió de versión y después lo mataron. Hace unos días, Adrián Sarria de La República reveló que según la carpeta fiscal del caso, el diputado naranja sería uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Gastón Medina, aunque no ha sido acusado formalmente y él rechaza su participación en el crimen. Hasta el día de hoy a mí no me han citado, dijo. Desde el primer momento me puse a disposición, no tengo absolutamente nada que ver, juró. Y una chiqui para terminar este bloque. El jueves, un sismo de 5.0 volvió a atacar las provincias de Chupaca y Huancayo en Junín. Esto a menos de un mes del terremoto que dejó 5 muertos y centenares de damnificados. Huancayo Times reporta viviendas colapsadas y deslizamientos que afectaron el tránsito
tránsito en carreteras y caminos vecinales. Felizmente no hubo muertos esta vez. Por ahora vamos a un último corte y regresamos con los estándares del uso del combustible que no podemos cumplir en Perú. Volvemos. Espera. ¿Quieres apoyar este proyecto y aún no sabes cómo? En La Contra investigamos, revelamos y contamos lo que otros medios prefieren callar. Y hoy puedes apoyar este trabajo uniéndote como miembro del canal desde 8 soles. En nuestros 3 niveles podrás disfrutar de varios beneficios, desde acceso anticipado a contenido del canal y a investigaciones exclusivas, hasta reuniones con la comunidad. Apóyanos a seguir dándote el mejor contenido y únete a La Contra. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Dale like a este video si te gustó para que el algoritmo se lo muestre a más gente. Like, mendigo likes. También suscríbete al canal. Si te gusta, cómpranos una membresía de YouTube haciendo clic en el botón unirse aquí abajo. O también puedes yapearnos a este QR. Cerremos. El Perú sigue sin poder adaptarse a los estándares internacionales del combustible. Seguro han escuchado del Euro 6, una norma que pone límites mucho más estrictos para las emisiones contaminantes de los autos y exige combustibles con un máximo de 10 partes por millón de azufre. Los vehículos que cumplen ese estándar pueden reducir hasta 80% algunas de sus emisiones. Ya, pues para que se hagan una idea, en Perú la norma vigente es el Euro 4, que establece hasta 50 partes por millón de azufre. Estamos respirando cáncer en comparación con el primer mundo, amigos. La transición ha sido postergada hasta el cansancio, pues la llegada del Euro 6 está pendiente desde hace 5 años y seguimos sin poder adaptarnos. En junio del 2025 se volvió a prorrogar hasta el 31 de diciembre de este 2026, plazo que ya está a punto de cumplirse, y les aseguro que lo vamos a seguir aplazando. Pero la pregunta es ¿por qué? Según denuncia la Asociación Automotriz del Perú, el problema es que Petroperú todavía no está en condiciones de garantizar el suministro de combustibles con las exigencias del Euro 6 en el tiempo pactado. Por eso la AAP pide que se extienda el plazo otra vez para darle tiempo otra vez a Petroperú de adaptar su producción o asegurar la importación de esos combustibles. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en la cola? Le preguntamos al MINEM y nos dicen que han remitido al Ministerio del Ambiente una nueva versión de la propuesta normativa y que está en revisión. En fin, hablando de nuestra gran desgracia Petroperú, les cuento que Proinversión ya hizo la primera subasta de sus inmuebles no estratégicos y se vendieron 2 de los 4 ofertados, uno en San Isidro y otro en Cañete. Ambos se vendieron por $1.180.000. A tientas, pero al menos vamos avanzando en el camino correcto por ahí, ¿no? Y bueno, la payasada de hoy es este parque que comparte Farid Cajat y seguro compartimos su misma duda. ¿Quién es John Frank Kennedy? Por el santo amor de Dios. Eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y nada, no sé qué tengo hoy en la boca, me cuesta vocalizar. Queda menos de la mitad del año y ya se nos fue el 2026. Dios, cómo se nos va la vida. Chao.